¿qué factores nos están impidiendo vivir en paz en estos momentos en la sociedad mundial? ¿Y qué es necesario entonces para que los seres humanos podamos definitivamente coexistir? Esto es parte de las preguntas que estaremos respondiendo el día de hoy en nuestro programa. Sean como siempre bienvenidos y desde ya pueden participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, hoy con el hashtag Vivir en Paz. Bienvenidos. Aprender a vivir uno al lado del otro es la esencia de la coexistencia. Más que tolerarnos, es aceptarnos, saber que somos parte de un todo y que tenemos los mismos derechos. Luchas históricas en todo el mundo han buscado la igualdad en los seres humanos, y para nadie es un secreto que aún hoy situaciones extremas de pobreza y riqueza, desigualdad social, racial, étnica, cultural y de género conviven unas a otras, motivando la división. El mundo necesita inspiración, una motivación global racional que llegue a todo público y clase social, condición humana o creencia religiosa, que nos conduzca a resolver las diferencias con generosidad y comprensión. La renuncia a la guerra como medio para resolver los litigios internacionales y su solución por vía pacífica. La igualdad de derechos entre los estados, la comprensión mutua y la confianza entre unos y otros, el tomar en consideración los intereses de ambas partes, la no injerencia en los asuntos internos, el estricto respeto de la soberanía y la integridad territorial de todos los estados, el desarrollo de la colaboración económica y cultural basada en la plena igualdad y la ventaja mutua. Se presenta entonces la coexistencia pacífica, un término que se remonta a 1955 como una solución para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro. ¿Cómo podemos fomentarla en nuestro país? Averígualo a continuación en Soluciones. Como les dijimos ya, un tema sumamente interesante y justamente para hablar de ello nos acompañan el día de hoy dos personas que durante mucho tiempo ya se vienen, vienen trabajando justamente en pro de crear conciencia sobre la coexistencia en nuestro país. Una de ellas es Marianne Kobecker, ella es directora académica y fundadora de la ONG Espacio Ana Frank y también profesora jubilada de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días, Marianne, bienvenida. Hola. Gracias por estar. La invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Y también está acá Carol Ramírez, directora ejecutiva justamente también del Espacio Ana Frank, quien además es periodista. Buenos días, Carol. Gracias por estar acá con nosotros, amigos. Les recordamos entonces que desde ya ustedes pueden comenzar a participar con todas sus dudas y sugerencias a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, hoy con el hashtag o la etiqueta Vivir en Paz. Hacemos nuestra primera pausa, ya volvemos. Continuamos acá en Soluciones, hoy hablando sobre la coexistencia, no solamente en el mundo, sino también en Venezuela. Nos acompañan dos integrantes de la directiva de la ONG Espacio Ana Frank, una institución justamente dedicada a promover una serie de iniciativas, más que todo culturales, incluso para generar conciencia en la población sobre este aspecto tan fundamental en la vida de los seres humanos. Es una palabra, coexistencia como tal, muy utilizada por muchísimas personas, pero quizás se conoce realmente a ciencia cierta lo que significa este término. Fíjate, todas estas palabras grandilocuentes, que son conceptos que tienen como mucho fundamento, generalmente se banalizan de tanto utilizarlas. Así es. Las utilizan mucha gente, pero de verdad hay quien convierte esa palabra o ese concepto en algo, una acción, en una conducta. Coexistencia, de todos modos, somos todos estamos coexistiendo en este mundo. El problema es si coexistimos con libertad, respetándonos los unos a los otros, sintiéndonos los responsables, los que estamos en mejores condiciones por los que están en peores condiciones. Esa es la diferencia, o sea, coexistir es lo que obligatoriamente nos toca en el mundo, pero ¿cómo coexistimos? Si coexistimos en paz, si coexistimos con libertad, ahí es donde está la diferencia. Carol, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Con cuánta frecuencia de repente en la calle escuchas personas diciendo, bueno, pero es que yo coexisto y aquí coexistimos? Y bueno, digamos, ¿es bien utilizado el término por la mayoría de las personas que lo emplean? Bueno, fíjate, como bien lo dice la profesora Marianne,
Estos son términos que mucha gente los utiliza, los hace propios, pero poco internalizado. ¿Qué podría dar al respecto para que eso se fomente? Por ejemplo, todos hablan del respeto, todos hablan de vivir en paz, pero cuando les toca un poquito sus espacios es donde viene verdaderamente el reto de anteponer tus intereses o tus emociones en el momento para lograr pensar en los demás. Entonces, básicamente sí, todos sabemos que no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, ha habido un debilitamiento o un uso exagerado de estos conceptos que no son solo valores, también tienen que ver con habilidades cognitivas o con emociones. Entonces, al hacer un uso exagerado y no ponerlos en práctica, por lo menos la empatía, el pensar en el otro, el tratar de actuar sin prejuicios, de ponerse en el zapato del otro y pensar qué motiva a esa persona, qué le puede haber pasado, de dónde viene, cuál es su procedencia, cuáles son sus creencias y entender que nosotros somos todos distintos y diversos. Y es esa diversidad la que nos va a dar un poco esas distintas tonalidades que son los que enriquecen el día a día. Entonces son esos conceptos que van a permitir, cuando uno verdaderamente toma en cuenta eso, respira un poquito en el día a día, en la calle, que pues obviamente se hace tan difícil coexistir, la cosa se hace un poco más digerible. ¿Cómo se pudiera entonces quizás definir, digamos, abarcándolo desde un aspecto mucho más amplio, general, coexistencia? ¿Qué significa? Coexistencia es lo mismo que convivir. Convivir y coexistir son sinónimos. Por lo tanto, lo que nosotros desde el espacio Ana Frank, cuando hablamos de coexistencia y convivencia, hacemos programas que conduzcan a que la gente realmente sienta empatía por lo que sufre el otro, por lo que le pasa al otro. Y en Venezuela eso es muy fácil. Venezuela es un país que ha sido considerado un paraíso terrenal por los inmigrantes. Por ejemplo, Venezuela ha recibido muchísima gente de partes diferentes. Mis padres eran inmigrantes y nunca sintieron ningún prejuicio en su contra. Por el contrario, mi papá siempre decía, a mí me llaman doctor, como que si yo me gradué en la Universidad de La Guaira. Entonces yo le decía, pero papá, si no existe Universidad de La Guaira. Dice, bueno, precisamente yo bajé del barco y la gente me llamaba doctor. Es muy común además aquí. Es muy común. Y también la palabra, por ejemplo, monsieur, que es una palabra que la gente dice, bueno, monsieur, pero era dicha con simpatía. Monsieur significa monsieur en francés. Eso es lo que significa. Nunca sintieron discriminación, jamás, mis padres. Así que Venezuela es un país que podría dar el ejemplo de la no discriminación, porque además es un pueblo mestizo. Aquí nosotros los venezolanos somos de todos los colores, no nos importa cuando nos casamos si el otro es más oscuro o más claro que yo. Así es. O sea, y la mayoría de las veces, ustedes saben bien, todo el mundo lo sabe, que Venezuela se reconoce por sus muchachas que ganan siempre los concursos de belleza. Que además producto de esa mezcla, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la mezcla no solamente de razas, sino la mezcla de ideas, la mezcla de emociones, es lo que realmente hace que el mundo sea tan creativo. ¿Qué ha sucedido con lo de la coexistencia y por qué se ha debilitado un poco la manera como la gente se relaciona una con las otras? La globalización. La globalización es algo que no creamos nosotros de una manera voluntaria, es algo que se logra porque la técnica se ha desarrollado enormemente. La globalización significa la unión de todos, o sea, el hecho de que el mundo se convierte en una aldea y todos sentimos que somos parte de todo porque lo que ocurre en el más remoto lugar de la Tierra de alguna manera repercute en otro. Así es. Y eso asusta. Entonces la globalización, aunque parezca mentira, ha creado algo que es prácticamente contra la globalización, pero que está muy a flor de piel en casi todos los países del mundo, que es el regionalismo. Es decir, que quizás ha influido la globalización, como usted lo dice, en la proliferación de conductas quizás violentas, en las divisiones. No sé si conductas violentas, pero sí en una necesidad de identidad, de buscarse una identidad. Uno siente como en la globalización como una pérdida de identidad. El irrespeto quizás a la identidad del otro. Como si vas a perder aquellas raíces culturales que son las que de alguna manera te han definido, porque nos estamos como unificando y nos estamos volviendo todos muy parecidos los unos a los otros y cada quien quiere de alguna manera
que lo suyo no se pierda. Entonces, eso nace así, con una sensación de que nos sentimos más protegidos mientras más pequeños somos. Pero eso no es verdad. Mientras más pequeños somos, nos sentimos más protegidos hacia adentro, pero al no tener un sentido de la realidad que nos rodea, estamos mucho más desprotegidos. ¿Habría entonces quizás un efecto discriminatorio en términos de globalización? Claro, eso es lo que está sucediendo. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahora que Cataluña se quiere separar de España. Y estas son etapas. Eso sucede en la historia de la humanidad, sucede en ciertas etapas, cuando hay crisis, y ahora justamente porque nos estamos globalizando, entonces cada quien quiere de alguna manera guardar lo suyo, que no se pierda lo que lo diferencia. O sea, hay esa sensación de la necesidad de salvar las diferencias. Bueno, está bien, hay que salvar la diferencia. Los bailes folclóricos son espectaculares. A mí me encanta ver todo lo que es folclore de cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque me está enseñando algo que es distinto a lo que yo sé hacer. Es parte de la puedo multiculturalidad. Aprender. Exactamente. Y eso es algo maravilloso, que más bien, en vez de separarnos, nosotros vayamos asimilando las diferencias y creando cosas nuevas, porque eso aumenta la creatividad. Entonces, es una lástima que el mundo se siente en estos momentos tan dividido, cuando justamente lo que ha logrado que el mundo se haya desarrollado tan rápidamente es que las comunicaciones se han hecho tan rápidas. Bueno, y eso quizás responde un poco, en parte, la pregunta que estaremos analizando justamente dentro de pocos minutos. ¿Estamos quizás coexistiendo plenamente los seres humanos en estos tiempos, digamos, en todo el mundo? Y también reconocer si coexistir significa vivir junto a alguien o al lado de alguien. De eso vamos a estar hablando al regreso. Hacemos nuestra segunda pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros hablando sobre la coexistencia hoy acá en Soluciones. ¿Estamos o no quizás entonces coexistiendo plenamente en el mundo en estos tiempos, Carol? Bueno, totalmente no. O sea, eso es un concepto que se va construyendo en la medida que las personas logran hacer un acuerdo común, una agenda común donde tiene que haber tolerancia, donde tiene que haber respeto, donde tiene que haber sobre todo reconocimiento de saber cómo eres tú, cuáles son tus diferencias, tratar de entender tus razones. Por eso se habla no solamente de los valores, como la solidaridad, la generosidad, la laboriosidad. O sea, todo vamos a decir que podría estar sobre el andamiaje de la construcción de una ciudadanía y de una agenda común para una sociedad donde prive el bien para todos, donde todos tengamos acceso a ese concepto también muy trillado de ser felices, pero esa plenitud no solamente, no es una quimera, es algo que se puede ir construyendo en el camino. Es como cuando tú decides aceptar la felicidad no como algo lejano, abstracto, sino algo como que tú construyes en el día a día, porque logras unirte al otro, logras trabajar en conjunto, pero sobre todo vas más allá de tu realidad inmediata y tus intereses en común. Tienes que entender dentro de esa diversidad que hay personas que, por ejemplo, han tenido menos acceso a ciertas cosas, o en la medida que tú has sido privilegiado a través de distintos recursos, entender que cada uno desde su experiencia tiene algo que brindar. No todo tiene que ser, por ejemplo, material, también hay cosas intangibles que son verdaderamente las que más valen y que van a contribuir en el día a día. Ahora, tú sabes que mucha gente también acostumbra a decir, bueno, pero es que ¿hasta qué punto vamos a coexistir? Porque se suele confundir que coexistencia quizás es vivir junto al otro, quizás no en términos literales, pero quizás va mucho más allá de vivir al lado del otro. ¿Cuál es la realidad allí? Por supuesto, hay que ser en términos realistas. O sea, hay que entender dentro de un marco de resolución de conflictos que sobre todo debe privar el respeto. Entender que hay puntos donde va a haber diferencias, donde no tiene que ser que tenemos que tener, como bien lo comenta la profesora, algo raso. No, o sea, obviamente siempre van a haber intervalos, van a haber momentos, unos más caóticos que otros, y también situaciones donde entra no solamente lo general, lo público, sino también lo privado. Entonces, en la medida en que nosotros podamos entender que no tiene que ser algo de un solo color, o sea, blanco o negro, sino que en esa diversidad vamos a poder subsistir o más bien
ir más allá, vivir y no estar subsistiendo o sobreviviendo como sucede actualmente. Justamente, ya que mencionas lo de los valores, ¿hasta qué punto influye quizás la debilidad en la promoción de valores en la inexistencia de esa convivencia que debe privar también? Bueno, fíjate, ya la palabra valor verdaderamente está tan utilizada que nosotros incluso estamos tratando de no usarlas, porque ya no tiene sentido, ya la gente no cree en eso. ¿Perdió la Pero te voy a importancia, decir quizás? algo que concretamente nos lleva a cómo debe ser la coexistencia y de dónde viene. Okay. Fíjate, la institución básica es la familia. En la familia nosotros tenemos una coexistencia porque cada quien está ocupando un lugar que no puede ocupar otro. El papel del padre no es el mismo que el de la madre no es el mismo que el de los hijos, el de los hermanos no es lo mismo que el de los padres. Y sin embargo, allí es donde empezamos nosotros a encontrar formas, caminos para poder vivir no uno al lado del otro solamente, sino uno junto al otro. ¿Qué significa vivir uno junto al otro? Bueno, que no nos estemos pegando, que no nos estemos regañando constantemente, sino que nos estemos combinando, cooperando. Lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer, buscando siempre la manera de que juntos logramos más que cuando estamos separados. ¿Qué tan necesaria es la coexistencia para el ser humano? Esa coexistencia justamente es necesaria desde el primer momento, porque los seres humanos somos animales sociales. Nosotros no podemos vivir solos. O sea, es imposible, si tú hablas de ermitaños, pero imagínate, es una cosa totalmente fuera de lo natural. O sea, lo natural es nosotros convivir en sociedad. La primera sociedad es la familia. Y de allí en adelante, tal como tú haces tu familia, así tú también te vas a convertir, vas a ser después. Entonces, ¿qué es lo que viene después de esa familia? Viene el preescolar, viene el niñito que empieza a ir al colegio y nosotros sabemos ya que desde esa edad, de los 3, 4 años, hay niños que acosan a otros niños. Y ahí empieza la labor tanto del padre como del colegio, de enseñarle al niño que no puede portarse mal, no puede hacer sufrir a otro. El sufrimiento es el punto de partida de la necesidad de la coexistencia. La injusticia es el punto de partida de la convivencia. Nosotros lo que deseamos, todos los seres humanos, independientemente de qué color tengamos, de la raza que tengamos, de la creencia que tengamos, incluso de la ideología que tengamos, nosotros lo que deseamos es la justicia, que no se cometa con nosotros injusticia y lograr que sufrir lo menos posible, porque ya la vida no es fácil. Ahora, ¿cuáles serían entonces quizás las principales consecuencias que se ven cuando se desarrolla, cuando existe un ambiente de no coexistencia? Bueno, en el día a día lo vemos con la violencia que hay en la calle. La violencia. Hay un problema mucho más grave, es que en ese marco se desarrolla, vamos a decir, una anomia o una falta de respuesta, lo que lleva a la impunidad. Y entonces, por un lado, la gente se siente libre pues, de hacer lo que desea, porque vamos a decir, empieza a haber pues, vicios dentro de la convivencia, y más allá de eso, ya la sociedad pues, se va deteriorando hasta el punto que la gente ni siquiera se siente segura, ni siquiera dentro de sus hogares. Entonces vamos a decir que las consecuencias básicamente tienen que ver con una pérdida de la calidad de vida que hacen, pues obviamente, que la vida es muy difícil de llevar. Así es. Entonces, además, sí, la coexistencia pues corresponde a una forma también de comportamiento. ¿Con esto entonces se nace o se hace, ¿no? Se construye? Fíjate, yo creo que el ser humano nace y puede ser bueno o malo, de acuerdo también, no solo sino sobre todo a sus circunstancias. ¿Qué es lo que aprende? ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Qué experiencias van creando su manera de comportarse? Nosotros en Espacio Ana Frank siempre llevamos todo lo que es palabra y lo que es concepto, lo llevamos al plano de la conducta. La conducta humana depende mucho también de lo que uno va recibiendo. Si tú eres hijo
y tus padres te han abandonado y tienes que crecer en un orfelinato, no es lo mismo que un niño que crece amado por sus padres y por sus abuelitos, y es otra cosa totalmente distinta. Así es. Y entonces, Además, Carol. Sí, un poco para reforzar lo que estábamos hablando anteriormente, lo de la convivencia. Debemos tener en cuenta que dentro de esta espiral de la convivencia y de las cosas que nos llevan pues vamos a decir, a no poder vivir en paz, comienza por un chisme, por ejemplo, un rumor, atacar a otra persona porque es distinta. Ese es el germen de la problemática, porque por miedo, por no aceptar a las personas que son distintas, empieza un fenómeno como de bola de nieve. Y nosotros, bueno, todos sabemos, lamentablemente, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, los constantes ataques, pero una cosa que va más allá de lo tolerable, hacia las personas solo por el hecho de ser distintas. Entonces hay que entender que hay que luchar desde cualquier ámbito de tu vida contra eso, no colaborar en modo alguno contra la discriminación. y la difamación, porque la difamación y la calumnia tienen que ser los pecados fundamentales. O sea, eso es lo peor. Difamar y calumniar es mentir no solamente sobre una persona, sino que ese defecto o esa cualidad tan espantosa, tan negativa, va al resto de su familia también. Hay participación a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, hoy con el hashtag Vivir en Paz. Livia Freites dice: coexistencia, cuando nos están matando a nuestros jóvenes, donde el futuro es incierto, no hay alimentos, seguridad. También dice por allá Ebert Guedes: la coexistencia se ha visto afectada por la falta de valores y la politización de nuestras vidas. ¿Qué opinan ustedes justamente con respecto a este punto? Y también hasta qué nivel el Estado también tiene el deber de garantizar este derecho, el derecho de todos los seres humanos a poder coexistir, a convivir en paz en estos términos. ¿A través de qué instrumentos el Estado entonces es garante de esto? Sí, es que, fíjate, la violencia engendra violencia. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo no solamente en Venezuela, en muchos lugares del mundo. En estos momentos, fíjate lo que está pasando en Siria, la cantidad de genocidios que se han cometido después del Holocausto. Y eso es porque la violencia siempre engendra violencia. Es muy difícil que tú te mantengas pacífico frente a una injusticia. Y así estas cosas van sucediendo por ese motivo. Pero claro está, hay que ponerle un parado. ¿Y quién puede poner ese parado? Bueno, el Estado. El Estado tiene justamente las instituciones que deberían en esos momentos hacer respetar que la ley, la norma, y esa ley y esa norma debe estar siempre llevada hacia encontrar maneras pacíficas de solucionar diferencias, de solucionar problemas. Sí, claro está, en los países en donde hay democracia y donde las instituciones son muy fuertes y firmes, se tiene que cumplir, o sea, se cumple la ley, la norma es, tú no puedes difamar, porque si tú difamas, tú tienes un castigo, o sea, existen castigos para eso. Eso es lo maravilloso del gobierno, por eso que nosotros buscamos tener gobierno y que ese gobierno cumpla con esos requisitos del respeto a lo que nosotros ya hoy en día tenemos, que son los derechos, la regulación de los derechos humanos. Así es, las normas y toda la legislación, que es justamente exactamente. esos instrumentos a través de los cuales el Estado garantiza. En un país donde el gobierno te garantiza eso, a pesar de que puedan haber, fíjate, Estados Unidos tiene montones de casos de gente que es enferma mental y que es violenta, pero eso cuando sucede es algo que no es normal, es algo totalmente, sucede una vez. ¿Por qué? Porque hay leyes que te prohíben eso. Carol, me decías. Sí, bueno, también es muy importante considerar que es importantísimo crear conciencia desde temprana edad sobre la participación y la responsabilidad que todos tenemos en la construcción de una sociedad. Porque muchas veces las personas creen que es solamente el Estado el responsable de eso, y entonces dejan todo a ellos y se despreocupan del día a día, cuando es totalmente al revés. Todo el mundo tiene algo que dar, obviamente es el gobierno quien va a crear esa estructura para que, y no solamente desde el punto de vista público, sino también